Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Le damos un aplauso al Señor. Una vida de adoración es una vida victoriosa. Yo creo que la respuesta que damos nosotros por la gracia de Dios es que no son estos los primeros momentos de adoración en la semana, ¿verdad? Son los últimos, si tomamos la semana de lunes a domingo, ¿verdad? Que no sea cuando nos reunimos la única vez que adoramos a Dios, que sea un estilo de vida. Y hoy vamos a hablar de ese tema, el tema de cuáles son nuestras armas, cómo son las armas que Dios ha preparado para nosotros. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, Dios. Que tu palabra llega a nosotros con esa libertad, Dios, llega a nosotros con tantos apoyos, tanta manera de poderla recibir, Señor. Gracias porque has inspirado a hombres y mujeres de Dios para llevar tu palabra a tantos lugares, Dios, y porque hay tantas versiones donde podemos aprender en los estilos diferentes del lenguaje dentro de la lengua castellana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque el día de hoy bendiciones grandes, Señor, tienes preparado para los que te aman. Nosotros te amamos, nosotros te buscamos y sabemos que bendiciones grandes has preparado. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos sean todos. Vamos a hablar de un tema que creo yo que es muy importante: nuestras armas. Dile al que está a tu lado: tenemos armas de Dios. Dice la palabra de Dios que somos soldados de su ejército. Ahora, lo bueno es que Dios llama a guerreros, a soldados y no guerrilleros, ¿eh? Hay una diferencia entre el guerrero y el guerrillero. Al rato le explicamos. Hay notas el día de hoy. Si no tienes en tus manos notas, levanta tu mano y los edecanes te la harán llegar. Fíjate, hablando del tema de una vida de adoración. El video que acabamos de ver es eso, te refleja lo que es una vida de adoración. Se trata de que llevemos el mensaje de Dios a donde andemos, en cualquier lugar, donde estemos en la semana, llevemos de Dios. Andamos en la lavandería, por ejemplo, en la biblioteca, en la cafetería, donde sea, llevar, pensar en Dios, buscarle, realmente dirigirnos a Él. Y miren, hay algo bien interesante que la palabra nos enseña. La Biblia habla de al menos unas 7 armas muy poderosas, armas espirituales que el creyente en Cristo tiene. Hoy no vamos a enfocarnos tanto a cuáles son esas armas, sino yo llamaría la clase 101, ¿verdad? La clase original de origen de lo que es las armas de Dios. Vamos a explicar qué son las armas, qué es lo que producen, ¿verdad? Cómo funcionan. Y en otra ocasión hablaremos de cuáles son esas armas. Vamos a leer 2 Corintios 10, versículo 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? Es una palabra poderosa esto. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí tenemos una clave y varias claves, de hecho. Las armas de Dios son las armas con las que debemos de luchar tú y yo. No son las armas de este mundo, de este tiempo. No son las armas de esta cultura, sociedad. No son esas armas las que Dios quiere que utilicemos, sino las armas de Dios, las armas de la verdad. Y hay algo bien interesante en las características de las armas de Dios. Vamos a ver al menos 3 características que hay aquí. Número 1, pueden destruir fortalezas. Fortalezas entendidas no como lo que te hace fuerte, sino es el equivalente a la guarnición militar, la comandancia militar, ese lugar amurallado de la antigüedad que era un fuerte de refugio, un fuerte militar. La Biblia compara esa fortaleza como si fuera un fuerte amurallado que estorba en nuestra mente, que hace que los pensamientos queden encajonados, ¿verdad? Queden ciclados, tal vez hasta tóxicamente repetitivos. Segunda característica de las armas de Dios que menciona 2 Corintios 10: desbaratan argumentos
y altivez contra el conocimiento de Dios. El ser humano tiene muchos, vamos a decir, muchas escapatorias, muchos atajos de cómo enfrentar las cosas. Aquí está hablando argumentos y altivez. Ese orgullo que te dice, ¿yo para qué quiero de Dios? Conocimiento de Dios, pues eso déjaselo a la gente que está muy mal. Eso déjalo a la gente que no puede luchar contra sus adicciones. Y la gente empieza a hacer una serie de, vamos a decir, de características del que sí debería de buscar a Dios. Pero mucha gente dice, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien. Yo soy bueno. De hecho, de las filosofías del humanismo más comunes, es una de estas que dice, el ser humano es bueno por naturaleza. Pero la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es la verdad, dice, no hay bueno ni aún uno, solo Dios. No importa qué filosofía diga que el hombre o el ser humano es bueno por naturaleza, Dios dice, el ser humano no es bueno por naturaleza. El ser humano tiende al mal, tiende a lo que destruye. Y entonces, dice aquí que la palabra, en este caso las armas de Dios, van a desbaratar argumentos y la altivez, el orgullo que se opone al conocimiento de Dios. Tercera cosa, lleva nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Las armas de Dios provocan en nosotros una mayor convivencia con Dios, una mayor dependencia en Dios. Es como que esas armas son las herramientas para poder trabajar haciendo la voluntad del Dios que me ama, haciendo de mi vida algo que valga la pena, con el mismo Dios que me llamó a hacerlo. No solamente me dijo qué hacer, sino que también me da las herramientas para cómo hacerlo, con qué poder hacerlo. Entonces, pueden destruir fortalezas, desbaratan argumentos de altivez con reconocimiento de Dios y llevan nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Tengo una pregunta aquí. ¿De qué área de nuestro ser está hablando estas tres características? ¿Dónde está la lucha que menciona aquí? ¿Dónde? La mente. La mente, la batalla más común de lucha en nosotros. Está el corazón, que también batalla. Dice la palabra que cuidado con el corazón porque es engañoso, ¿verdad? Y perverso más que todas las cosas. Están las batallas espirituales también. Pero la más común de las batallas, la más repetitiva, son las batallas en la mente. Está lidiando con la mente cuando dice destruir fortalezas de pensamiento, desbaratar argumentos con reconocimiento y llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Habla de armas para que nuestra mente pueda ser vencedora en Cristo. Dile al que está a tu lado, quiero armas de Dios para domesticar mi mente. Es como si Dios nos diera un látigo, ¿verdad? Esa arma es un león rugiente, enjaulado, que no le han dado de comer en 3 días, ¿verdad? Y el león te ve así como con cara de, este sí se me antoja comérmelo, ¿verdad? Y en eso tú tomas el látigo como el arma y dices, esa mente que está devorando todo lo bueno, ¿verdad? Me quiere comer a mí, me está queriendo manejar la vida, la vamos a domar en Cristo, ¿verdad? Voy a tomar ese látigo, ¿verdad? Y empezarle a domar y decir, no eres tu mente la que va a controlar mi vida. No son los pensamientos confusos los que van a controlar mi vida, que sean los pensamientos de Dios, que son los pensamientos buenos, los agradables, los perfectos. Fíjense lo que dice Romanos 12, versículo 2. En esta versión Dios habla hoy, clarifica muy interesantemente el concepto. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien también su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, ¿verdad? Dios habla de que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Si no cambia nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, si no es transformado por el Espíritu de Dios, si nuestro pensamiento sigue ciclado en lo que no es de Dios, no puede cambiar nuestra manera de vivir hacia algo positivo. Vamos a ver un diagrama en la pantalla. Aquí tenemos una persona transformada, ¿verdad? Así como victoriosa, háganle todos así, a ver, así como que...
Es más, pónganse de pie un ratito. A ver, vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie. Háganle así como victoriosos todos, ¿no? Estamos transformados. Sí, Señor, transformados, victoriosos, ¿no? Ahora voltéate para tu lado, hacia allá, apuntando para allá. Y al que esté enfrente, ponle tu mano en el hombro. Hazle un piojito. Y dile, Dios te bendiga. Ya te puedes sentar. ¿Verdad que de esa manera ya nos relajamos un poco más? Transformados. ¿Pero cómo? Por medio de la renovación del entendimiento. No puede uno lograr la imagen de la izquierda en Cristo si no tenemos la imagen de la derecha. Tiene que ser renovado nuestro entendimiento. Y el entendimiento es mi capacidad de captar las cosas alrededor. Entendimiento es aquello que me permite decir, ¿qué está pasando aquí? Esa capacidad muchas veces está disminuida en nosotros porque no hemos practicado la palabra de verdad. Necesitamos dejar que Dios nos ayude para que pueda ser una realidad este pasaje. Y aquí tenemos un primer recuadro que me gustaría que lo leyéramos juntos. El creyente en Cristo será transformado desde adentro por la renovación de su mente. Dile al que está a tu lado una vez más, todo comienza desde adentro. Los seres humanos tratamos de cambiarlo de afuera primero, ¿no? Oh, trae un nuevo look, ¿verdad? O sea, es tan fácil. Yo voy a ponerme otra vez a hablar de las redes sociales, me encantan. Pero cuidado cómo las usan, ¿no? Tengo un amigo en Ensenada que vivió en Mexicali. O sea, parece que me iba siguiendo. Le dije, ¿sabes qué? Me vengo a despedir de ti, ya me voy a San Diego. Le dije hace un poquito más de 13 años. Pero ¿cómo? Si pues yo te conocí en Mexicali y te encontré aquí en Ensenada. No era mi fan, o no sé qué era, ¿verdad? Pero era un buen muchacho, me caía muy bien. Y uno de estos días subió en su perfil de una de las redes sociales, sube una foto mía de hace como 20 años. Dios mío, que suba las suyas y yo subiré las mías si quiero o no, ¿verdad? Y luego para acabarla de molar, bueno, digo, estaba bien chistosa la foto porque en aquel tiempo, mira, hagan de cuenta, yo parecía como mis amigos caribeños, parecía entre cubano, puertorriqueño o dominicano, ¿verdad? Mi querida Giovanni. Traía el pelo así como afro, con bigote, y yo decía, mira cómo va. Y yo estaba en un grupo musical. Cuando íbamos llegando decían los Joao, Cañaveral, bueno, le decía, bueno, si se la saben, ¿verdad? No se hagan, no os hagáis. El asunto es que dije, y yo le llamé, ¿verdad? Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué subes esa foto? No, es que se me hiciste bien chistoso. Dije, órale, te querías reír de mí, que la gente se riera. Lo bueno es que casi ya no me parezco. Le dije, lo malo es, ¿por qué la subiste? No más, me la encontré. Se me hizo chistosa. Y yo me puse a pensar esto, dije, ¿cuántos de nosotros pensamos tanto en lo externo, verdad? ¿Qué es lo que mostramos a los demás? Hacemos cambios al exterior. No estoy en contra de las modas ni de probar cosas nuevas. Bienvenida lo que mejor te quede, lo que le quede a uno, ¿verdad? Pero la Biblia habla que los cambios importantes vienen desde el interior. Los cambios externos son y deben ser consecuencia de un interior transformado en Dios. Necesitamos eso para que entonces entendamos que la renovación de nuestro entendimiento ocurrirá al interior. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Lo voy a decir en un resumen y tratar de explicarlo con los demás versículos. Pero básicamente es que mi mente, que es ese campo de batalla tan continuo, tan desgastado, se alinee al corazón que Dios está sanando en mí. Un corazón que esté sanándose, mis emociones, actitudes, carácter, todo eso que está en el corazón, venga a estar sanado para que mi mente esté realmente bien conectado a mi corazón. Y aquí viene la fórmula principal. Haciendo mi esfuerzo en mente y en corazón para que estén de acuerdo a la voluntad de Dios, viene la alineación al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que llena mi espíritu si me dejo, si le doy permiso a Él. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo llena mi espíritu y entonces se vuelve una señal segura, preciosa. Espíritu, alma y mente y corazón están unidos.
y están empezando a trabajar para el bien de lo que Dios quiere que logremos. Necesita haber un acuerdo y mi ser tiene que ser transformado, como les digo, empezando por esto, una renovación en mi entendimiento. Creerle a Dios, darle permiso a Dios. Una de las tragedias de nuestra cultura occidental es que la mayoría de la gente del occidente del mundo, hemisferio americano, hemisferio occidental, saben que la mayoría cree en Dios, en un tipo de Dios al menos, pero hay una gran diferencia en creer en Dios o en un Dios que creerle a Dios. ¿Sí? Creerle a Dios significa no solamente creo que Él es bueno, creo lo que Él dice, y que lo que Él dice y está en su palabra es para mí el día de hoy. Yo le creo a Dios si tengo una comunión con Él. Si conozco a Dios, le creo. Quiere Dios que seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios, que nos metamos con Él, pero que amemos la palabra por un lado, claro, pero sobre todo amemos al Dios de la palabra, el autor de la palabra. Porque si no sería como que te mandan una carta romántica, ¿no? Vamos a poner música romántica, no es cierto. Imagínate que están ahí dos novios, ¿no? El novio y la novia. Se acaban de ver, pasaron 15 horas viéndose y de repente se vuelven a hablar por teléfono y así están, ¿verdad? Muy enamorados. De repente el novio le manda una carta a la novia diciéndole: ay, Gertrudis, tu sinforoso te dice lo siguiente: desde que te conocí, mi vida cambió. En mi mente estás tú y nadie más. Y empiezas a meter canciones que ya existen, ¿no? Amorcito corazón, hoy tengo, bueno, y empiezas a decir palabras así, muy románticas. Qué bueno, qué bonito, puede hablar de un corazón enamorado. Pero imagínate que recibes la carta, esa chica enamorada, y dice: ay, me encantaron estas palabras, ay, qué lindas palabras, me siento en las nubes, ¿no? Y nunca le llama al sinforoso para darle las gracias. O nunca dice quién las escribió, ¿verdad? No, me encantaron las palabras, son para mí, ahí me quedo. No, pues se trata de que qué bueno que le gustaban las palabras, pero pues que le dé las gracias al sinforoso. ¿Sí me explico? Porque el autor es la persona que inspiró esto. Entonces así es con Dios. Tú y yo amamos su palabra, es una carta de amor preciosa, pero hay que enamorarnos del autor de la palabra, ¿verdad? No solamente de la palabra, oh, me encanta lo que dice aquí, esto es para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. Y empezamos a recitar pasajes que son preciosos y que son verdad. Pero, ¿qué del autor de la palabra? ¿Pasaste tiempo con él ayer, hoy? Casi siempre decimos: es que no tengo tiempo para orar. Pero sí tenemos tiempo para comer. Y sí tenemos tiempo para preocuparnos. Entre más oramos, menos nos preocupamos. Es como un zumbi baja, mira. Más oro, menos me preocupo. Menos oro, más me preocupo. Y nunca oro, siempre me preocupo. Es inversamente proporcional, créanme. Lo puedes comprobar muy fácil. Orar versus preocuparte. ¿Amas a Dios? ¿Amas al Dios de la palabra? ¿Atesoras lo que Él te ha dicho ahí como una carta de amor, como un legado que nos deja en su palabra? Nos deja una herencia hermosa aquí. No nomás es una carta de amor, es la declaración del plan de Dios para tu vida y la mía. El plan de Dios de redimir a la humanidad. El plan de Dios para hacer que el desastre llamado voluntad humana mal llevada sea restaurado al plan de Dios. Primera de Juan 5, versículo 3 al 4. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dile al que está a tu lado: la fe es la victoria que vence al mundo. Y entendiendo al mundo como ese ambiente que nos rodea, es el ambiente que está alrededor. La fe
en Dios hace que tú y yo podamos vencer al mundo. Fíjense qué importante es esto también. Dice que amar a Dios significa que obedezcamos sus mandamientos. No es posible que alguien diga amo a Dios y no busca obedecerle. La palabra da muchos ejemplos de cómo se demuestra el amor a Dios. Dice, ¿cómo dices amo a Dios que no ves y aborreces a tu hermano a quien ves? El que ama a Dios, por consecuencia, amará a la gente a su alrededor, aún a los que no conoce, aún con los que no ha convivido. Parte del amor de Dios, de ese corazón de Dios misericordioso, bondadoso, lo empieza a poner en nosotros y empezamos a amar a la gente aún sin conocerla, porque Dios pone de ese amor cuando nos dejamos. Está hablando entonces, el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué nos da poder para vencer? Que hemos nacido de Dios, hemos sido adoptados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Tú y yo no somos personas hechos un accidente. Tengo un amigo que le decían el pilón. Y luego le decían el pilón, y en su casa todavía, ¿no? O sea, no eran los de afuera, sino los de su casa. Uy, el pilón. El hermano que seguía de él tenía como 10 años mayor que él y decían, tú eres el pilón. Aquellos tres estaban en hilerita y tú eres el pilón. Y se creía el pilón, o sea, el que salió como accidente. Tenía un complejo de inferioridad de decir, yo soy un accidente en la vida. Y lo decía, nunca me han comprado nada nuevo. Todo lo que tengo de ropa es lo que me pasan mis hermanos. Se sentía el pilón, ¿verdad? Me invitan a comer y me ponen ahí en la silla más chica, ¿verdad? El pilón. Van a pasar la familia un paseo y al último que le avisaban era él, ¿verdad? El pilón. ¿Sabes qué? En Cristo Jesús no hay pilón. Todos tenemos un valor igual, todos somos personas especiales, un especial tesoro de Dios. No creas la mentira que tú eres un accidente. No creas la mentira que tú no deberías haber nacido. Dios permitió que nacieras. Dios te llamó a nacer. Dios provocó el milagro de tu nacimiento. Así no hayas conocido a padre o madre, Dios fue el que inspiró para que tú nacieras. Dios quería depositar de su espíritu en ti y en mí. No hay accidentes en Dios. Es el milagro de la vida. Vamos a ver algunas armas efectivas para la vida. Y esta es un arma que yo diría la menos revisada en el mundo espiritual, pero muy común en el mundo natural. Primer arma, evitar el fuego enemigo. Si estuviéramos en un campo de batalla, vamos a decir, donde hay bombas, granadas, está habiendo ametrallamiento por todos lados, explosiones por aquí y por allá, ¿qué haríamos? Nos esconderíamos en un refugio, buscaríamos estar a salvo de ese fuego cruzado posiblemente que hubiera ahí. Cuida de no estar en el fuego enemigo. Pero te voy a decir lo que le pasa al creyente y lo quiero platicar con un ejemplo, la historia de Pedro, el apóstol. La noche que Jesús estaba siendo enjuiciado injustamente, pocas horas antes de que lo mandaran a la cruz del Calvario, ahí lo tenían en los juicios nocturnos de madrugada, y dice la palabra de Dios en Marcos 14, versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias y se calentaba ante el fuego. ¿Dónde estaba Pedro? Con los guardias, los mismos que estaban torturando e iban a torturar a Jesús las siguientes horas. Pedro, mis amados, estaba calentándose al fuego en el terreno enemigo. Versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él y le dijo: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Las negaciones de Pedro, tristemente esas negaciones, 3 veces negó al Señor Jesús. Jesús mismo le profetizó horas antes
¿me vas a negar, Pedro? Y él dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. Y llegó el momento de la prueba y fracasa Pedro. Pero todo comienza, y espero que Dios nos hable aquí, mis amados. Él estaba en el fuego enemigo. ¿Qué hacía conviviendo con los guardias? ¿Qué hacía estando en ese fuego enemigo? A veces tú y yo tenemos que ser un poco más astutos y sabios. Cuidado de estar en el terreno del enemigo. Estamos en una guerra espiritual. Tal vez ni tú ni yo la escogimos. Dios decidió que fuéramos de su ejército, fuéramos soldados de Él. Y en esa guerra hay un enemigo que nos odia a muerte. El enemigo de nuestras almas no es una persona de carne y hueso, es Satanás. Es el diablo, ¿verdad? Él quiere destruir. Viene para robar, matar y destruir. No hay pacto de no agresión. Yo conozco cristianos que dicen, bueno, pues empecé a orar y como que me empezó a ir así como en feria, ¿verdad? ¿Y por qué como en feria si la feria está bien bonita? Bueno, quién sabe, pero es un dicho, ¿no? Empecé a orar y me empezó a ir mal y como que hubo muchos ataques. ¿Saben qué? Ya mejor no voy a orar tanto. Voy a hacer un pacto de no agresión, que ni Satanás se meta conmigo, yo tampoco me meto con él. Sí, cómo no. Imposible. Amas a Dios, Satanás te odia. Ahí tienes un enemigo. Todo creyente tiene un enemigo al menos. Y ese enemigo es Satanás. Y Satanás nos quiere destruir. Quiere provocar daño a nuestra vida, a nuestra familia. Todo lo que Dios nos ha dado a administrar, Él lo quiere robar, matar y destruir. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no ir a ese campo enemigo. Lo aclaro un poco más. ¿Con quién convives? El campo enemigo puede ser ese lugar sutil, un lugar, vamos a decir, incidental, un lugar que parece muy normal. No se ve como que el diablo va a salir ahí, pero Satanás utiliza tantas cosas para dañarnos. Por ejemplo, ¿qué tal aquellos amiguitos que les encanta el chisme? La crítica destructiva. Esas personas que todo critican. Cuidado con convivir con gente nociva para ti. No podemos tener gente perfecta, ni tampoco somos perfectos, ni lo seremos jamás. Pero escoge tus amistades para que tengas cuando menos un grupo de gente de bien, que te inspire para lo bueno. Y entonces tendrás oportunidad de hacer lo que también Dios quiere que hagamos. Ir a un mundo caído, un mundo donde mucha gente vive sin Dios y viven en pensamientos que los atan, y tener capacidad de llegar con ellos y bendecirlos con el testimonio, la palabra de Dios. Pero no hagas de toda tu convivencia de gente nociva, gente que no agrega valor a tu vida. Necesitamos gente que nos inspire, gente que ame a Dios como nosotros, gente que nos inspire a avanzar. Mi papá me dijo una vez algo que me dejó muy impresionado. Me decía, hijo, si el 10% de las relaciones con personas que tienes son gente que tú escoges para el bien, gente que te bendice y tú estás firme en Dios, tendrás fuerza para tratar al 90% de la gente que tú no escoges y que son gente complicada. 10% de gente sabia, temerosa de Dios, gente que sean tus amigos, mentores, consejeros, gente que te bendiga, y entonces tienes fuerza para atender a la gente que necesita desesperadamente de Dios. El problema con nosotros es que estamos mucho en el fuego enemigo, escuchando las malas noticias, escuchando todo equivocado. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba ya por terminar, ¿se acuerdan quién fue el dictador que provocó más daño en la Segunda Guerra Mundial? Hitler, de Alemania, ¿verdad? Este fue un hombre perverso que mandó matar mucha gente y terrible hombre. Había una estación de radio pagada por el Tercer Reich, ¿verdad? Que era el gobierno de este dictador. Y esa estación le llamaban Radio Berlín. Radio Berlín, en el 1944, y esto había empezado desde 1940, se la pasaba diciendo, vamos avanzando, la raza aria va triunfando, somos vencedores, somos superiores. Y era pura propaganda para levantar a ese líder nefasto, a Hitler. Cuando ya empezó a ganar las naciones aliadas,
cuando empezaron a hacer su frente común, cuando empezaron a derrotar al eje del mal, como se llamaba, esos tres países que estaban unidos ahí mismo con Alemania, Radio Berlín seguía diciendo las mismas mentiras. Vamos ganando en todos los frentes, hemos conquistado América. Se atrevieron a decir que habían invadido Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Puras mentiras. La guerra no había tocado tierra aquí, gracias a Dios. Aunque también muchos de nuestros antecesores, ¿verdad? Gente de nuestros países peleó en esas batallas. ¿Sabes qué? Radio Berlín significa el fuego enemigo. Están diciendo mentiras. Tú no sirves para nada. Eres un derrotado, no tienes remedio. A ti Dios no te quiere. Otros sí, pero tú no. Tú no puedes, eres un hipócrita. Todo eso dice la voz del enemigo. Y Dios te dice, salte inmediatamente del fuego enemigo, no te calientes al fuego del enemigo y métete a mi fuego, te dice Dios, para que escuches la verdad, la victoria y lo que te va a levantar. Si ese aplauso es para Dios, dáselo bien fuerte. Evita el fuego enemigo. No sirve para ti, ni siquiera para calentar un poco. Sirve para confundir. Número 2, mantenernos firmes en Dios y en su poder. Efesios 6, versículo 10 al 13, el pasaje clásico que nos habla cómo es la armadura de Dios. Hoy estamos hablando de cómo funciona, más de cuáles son los armamentos. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios. ¿De cuánto? De toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Continúa diciendo, versículo 12: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Pausa aquí, mis amados. No se vale que un creyente en Cristo diga que sus enemigos son personas de carne y hueso. No debemos tener enemigos. Si ellos nos consideran enemigos, dice la palabra, ama a tus enemigos. Pero un creyente en Cristo no debe tener enemigos más que a Satanás. Y ese no es de carne y hueso, es el engañador. Y no es como lo pintan, no está así de rojo con sus cuernos y la cola así toda fea, ¿verdad? Y el tridente. No, se disfraza de ángel de luz. Llega como si fuera un ser angelical. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto que habla son seres espirituales. Ninguno de los que menciona son personas aquí en la tierra. Son seres espirituales que habitan en lo que se llamaría primero y segundo cielo. En el primer y segundo cielo es una zona de conflicto espiritual. Hay huestes de maldad, demonios que están organizados como un ejército. Daniel sufrió, el profeta Daniel, él estuvo orando por 21 días, ayunando por 21 días para que viniera la respuesta. Y en esto viene el arcángel de Dios y dice, yo tenía la respuesta, decía Miguel. Ese arcángel Miguel, hace 21 días, en cuanto dispusiste tu corazón a buscar el rostro de Dios, fui enviado con la respuesta, dice este ángel de Dios. Pero se me opuso el príncipe de Persia. ¿Quién era príncipe de Persia? Huestes espirituales de maldad, ejército del enemigo espiritual en las regiones celestes. Se creían dueños de ese lugar donde estaba el reino donde Daniel servía. Dios nos habla afinar nuestras almas para la guerra y termina diciendo, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. Una vez más, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Una vez más, dile que está a tu lado, me mantendré firme en Dios y en su poder. Yo creo eso. ¿Tú lo crees? Yo creo que Dios nos da poder para vencer. Las armas de Dios son poderosas. Las del enemigo no sirven comparadas con las de Dios. Las de Dios son armas efectivas. El creyente en Cristo tiene que aprender a usar las armas. Tercer punto. Tercer
arma efectiva para nuestra vida. Y es un punto más que un arma, es venceremos usando solo las armas de Dios. Piensa en las armas de Dios. Hay muchas armas, como les digo, es plática para otra ocasión, pero está el ayuno, la oración, la alabanza a Dios, el testimonio, el evangelismo. Hay tantas armas de Dios, tantas armas. Necesitamos usarlas. Usa las armas de Dios. Este pasaje lo hemos mencionado, yo creo que más que todos los demás en este año, ha sido una máxima de Dios para nuestra vida. Romanos 12:21. Fíjate lo que dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El antídoto de Dios para atacar el mal es con el bien. Haz lo contrario de lo que el mal está queriendo hacer. Deja que el bien de Dios triunfe. Tienes a una persona nociva que te da mucha guerra, ¿verdad? Que afecta a tu vida. Vamos a suponer que es alguien pariente tuyo y no te puedes deshacer de él fácilmente porque es un pariente. Ora por él, número uno. Ten mucha paciencia, di: Señor, ayúdame a amarlo, ¿verdad? Porque es difícil. Y en ese momento, si la persona es muy negativa, usa las armas de Dios. Te está hablando de cosas para difamar a los demás, te habla de chismes de los demás, dile: discúlpame, no, yo no le entro a eso. Pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Andas bien mojigato, te crees bien aleluya, ¿qué pasó? Tranquilo, acabo de barrer mi casa, me ayudó Dios a barrer mi casa, no me eches basura aquí. Mira que contigo no se puede. Qué bueno. ¿Saben por qué la gente chismosa nos sigue buscando? Porque le empezamos a dar cuerda también nosotros. Tienes razón, fíjate, yo había orado sobre eso. Orando me di cuenta que esa persona andaba bien mal. ¿De veras? Juzgando a alguien, diciendo que alguien anda mal, criticando a alguien, no son armas de Dios. Viene algo bien importante aquí, hablando de cómo usamos las armas de Dios. En Números capítulo 5, versículos 6 al 7, ya que estamos hablando de vencer el mal con el bien, ¿cómo sanamos algo que hemos dañado? Dios dio esta orden a su pueblo. Le dijo Dios a Moisés en Números 5 del 6 al 7: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable, sea hombre o mujer. La persona que hizo el daño es culpable. Y dice: deberá confesar su pecado. Ahí empieza todo. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de haber dicho lo que dije. Me arrepiento de haber causado lo que causé. Después del arrepentimiento dice: restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional, y darlo a la persona que perjudicó. Ajá. Pediste prestado $100. Le dijiste: en la quincena te pago. Pero resulta que fue la quincena del año 2015, ¿verdad? Y esa persona solamente te prestó el dinero, no te lo regaló. $100. Hay gente que ha dejado de hablarse por $20 que se debe uno al otro. La Biblia dice que si le debes a alguien tienes que ponerte a cuentas y restituir. No puedes, vamos a suponer te quedaste sin trabajo, busca la manera. A lo mejor puedes pagarle en especie, haciendo un trabajo para mientras llega dinero a tu vida. Pero la Biblia dice que si le debes a alguien, te arrepientes, te pones a cuentas con la persona, le pagas esos 100 puestos de acuerdo, cuando se puede lo pagas, y aparte le pagas $20 más, como una muestra de la pérdida que tuvo esa persona cuando no pagaste a tiempo. Así es Dios. ¿Quieres arrepentimiento? Demuéstralo restituyendo. Es una palabra difícil de entender, ¿sí? No, es una palabra lógica de entender, pero sí difícil de hacer. Bueno, ahí muere, ¿no? Pues tú y yo somos compas, ¿no? O sea, perdóname, ¿no? Yo sé que pues te quedar de ver $10,000, ¿verdad? Hice que tronara tu empresa, perdóname. Perdiste la casa por mi culpa o el carro, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Que a todo dar, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a hacer.
¿Y quién le repone lo que perdió? Bíblicamente es, tienes que restituir. Vence con el bien el mal. Este mundo está al revés. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, porque se ha volteado el derecho. La justicia se ha volteado. Y Dios es honrado solamente cuando se hace la justicia a su manera. Por último, y la dejamos al último porque es la más relevante en un estilo diario de vida, es una vida de adoración. Dile que está a tu lado, un arma poderosa es una vida de adoración. Te la voy a poner en una ilustración muy práctica que a mí me sirvió mucho. Aparece en el libro de Ezequiel y en Isaías. Ezequiel 28 y Isaías 14. Cuando la Biblia menciona cómo fue la caída de Satanás. Satanás, antes de ser Satanás, se llamaba Luzbel. Era hermoso. Dice la palabra que él producía sonidos hermosos. Él lo producía simplemente de su mismo ser salían esos sonidos. Era el director de alabanza del cielo. Válgame Dios, qué bueno que aquí todos son muy santos, ¿eh? El director de alabanza del cielo. Eso era antes de ser Satanás. Pero dice la palabra que él se envaneció. Hagan de cuenta que ustedes son parte de la multitud en el cielo, los ángeles de Dios, y Dios me libre, pero hagan de cuenta que yo era Luzbel, ¿no? Y acá está. Como canten, órale, vamos a cantarle al Señor. Adórenle, adórenle. Y en eso de repente, oye, y si yo estoy dirigiendo, ¿por qué no me adoran a mí también? A ver, como que yo quiero que me adoren a mí. A ver, díganme algo. Y se empezó a envanecer. Dios descubrió ese golpe de estado que él andaba haciendo en el cielo. Se rebeló contra Dios y Dios lo arrojó del cielo. Dice la palabra que fue arrojado a tierra. Aquí a la tierra, al planeta Tierra. No cayó en la luna, ni en Marte, ni en Saturno, ni en Júpiter. Cayó a la tierra. Yo creo que por eso la tierra estaba desordenada y vacía, honestamente. Satanás fue echado por tierra. Pero ahí te va lo maravilloso. Fue terrible lo que hizo, antes de decirte lo maravilloso. Dice la Biblia que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, Satanás confundió a los mismos ángeles del cielo en la adoración que solo le tocaba a Dios. En vez de llevarle gloria a Dios, quiso llevar gloria para él. Dice la Biblia que cuando Dios lo echó, en ese momento Satanás enfureció, se creyó dueño de este mundo. Y el día de hoy nada le duele más a Satanás que tú y yo adoremos a Dios. Porque cuando tú y yo adoramos a Dios, Satanás se acuerda de su caída. Se acuerda que él dirigía alabanza en el cielo y fue echado fuera por resistirse a Dios, por rebelarse contra Dios. Satanás no soporta la alabanza porque él dirigía alabanza antes. Le empieza a repatear y empieza a ponerse así todo torcido y no aguanta la adoración a Dios. Se acuerda de su caída. Aprovecho para decirte, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. El lago de fuego le toca, ¿verdad? No dejes que Satanás haga nunca daño en ti. Entonces, terminamos así. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo es la vida de alabanza? Que primero habite la palabra de Dios en nosotros, abundantemente. Su palabra tiene que estar abundantemente en nosotros. Y empecemos a enseñar entre nosotros, a exhortarnos con la misma palabra, pero también dice con sabiduría en salmos, himnos, cánticos espirituales. Toda la posibilidad de música, de alabanza a Dios en los diferentes estilos, aquí están incluidos. Palabra, adoración musical, cantando con gracia a Dios en su corazón. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados,
Llénense de la palabra. Adoren a Dios con un corazón de verdadero adorador. Adórenle y también den gracias. Sean agradecidos en todo, dice aquí. Yo sé que esto es difícil de cumplir, esto último. Si me pasa una tragedia y digo, voy a dar gracias por mi tragedia, pero te voy a dar una clave. No dice que le des gracias por todo, sino en todo. Yo digo, Señor, gracias porque a pesar de esto que me pasó, que yo estoy seguro que te dolió a ti también, Dios, eso que me pasó es consecuencia de un mundo caído o de mi pecado, de mi error. Pero Señor, a pesar de todo, tú sigues siendo Dios. Tú reinas con todo poder y no está amenazado tu trono ni siquiera un milímetro. Seguirás siendo Dios. Entonces, dale gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesús. Dile, Señor, gracias porque en medio de esta tragedia tú sigues siendo Dios. No me define mi tragedia, no me define mi enfermedad, no me define mi lucha, no me define mis defectos. Me define que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive y reina por los siglos. Pónganse de pie, por favor, mis amados. Pónganse de pie. Vamos a exaltar al Señor. Dile al Señor en este momento, hay que responderle a Él. Dile, Señor, yo quiero moverme en tus armas, Dios. Utilizar las armas que has creado, Señor. Quiero ser una persona de tu palabra, Dios. Quiero ser un verdadero adorador. Quiero ser un agradecido en todo lo que haga, Dios. Quiero ser un testimonio vivo de lo que tú eres, Señor. Ponte de acuerdo con Dios. Dile al Señor, sueña junto con lo que Dios ha dicho para ti. Declara lo que Dios ha dicho de ti. Gracias, Señor. En ti somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó